Mi nombre es Valeria Mendoza, y nunca olvidaré aquel martes por la mañana. Aún puedo sentir cómo me temblaban las manos al encontrar esa nota sobre la mesa de la cocina. Después de 12 años de matrimonio, mi esposo Javier había desaparecido, llevándose casi todo con él. Estoy harta de ti y de tu vida aburrida. Me llevo todo. Por cierto, la casa ya está vendida. Disfruta lo que queda. La nota estaba arrugada entre mis dedos, y las lágrimas no paraban de correr por mi rostro mientras intentaba asimilar lo que sucedía. ¿Cómo pudo hacerme esto? Habíamos construido nuestra vida juntos desde que nos conocimos en la universidad. Miré a mi alrededor y noté que faltaban muchas cosas: los cuadros caros que habíamos comprado, la vajilla de plata que heredé de mi abuela, incluso las joyas que guardaba en nuestra habitación. Todo había desaparecido, igual que él, pero lo peor no eran los objetos materiales, sino la traición tan calculada. Cuando logré calmarme un poco, revisé nuestras cuentas bancarias desde mi teléfono. Estaban vacías. Los ahorros de 12 años se habían esfumado en un instante. Sentí que me faltaba el aire. ¿Qué voy a hacer ahora?, me pregunté, observando lo poco que quedaba en nuestra casa. De repente, mi teléfono sonó. Era un mensaje de un número desconocido. Señora Mendoza, soy Roberto del banco. Necesitamos hablar urgentemente sobre unas transacciones sospechosas en sus cuentas. Respiré profundo y, en lugar de hundirme en la desesperación, tomé una decisión. Le respondí a Javier con un mensaje sencillo: di tu nota. Gracias por avisarme. Lo que Javier no sabía era que yo no era esa mujer indefensa que él pensaba. Durante años, había trabajado como asistente ejecutiva en un bufete de abogados especializado en fraudes financieros. Aunque siempre me mostré como una esposa sencilla y dedicada, había aprendido mucho observando los casos que pasaban por mi escritorio. Llamé rápidamente a mi amiga Pilar, quien trabajaba en el registro de propiedades. Pilar, necesito que revises algo urgente. ¿Puedes verificar si mi casa ha sido vendida? Javier dice que sí, pero nunca firmé nada. Dame unos minutos, respondió. La espera pareció eterna. Cuando Pilar volvió a llamar, su voz sonaba alarmada. Valeria, según los registros, tu casa fue vendida hace 3 días. Pero hay una firma tuya en los documentos. Mi corazón se detuvo. Eso era imposible. Yo nunca firmé nada para vender mi casa. Valeria, creo que falsificaron tu firma, dijo ella. En ese momento, algo cambió dentro de mí. El dolor se convirtió en determinación. Javier no me conocía realmente. No sabía de qué era capaz cuando me traicionaban. Mientras revisaba los documentos enviados por Pilar, noté algo extraño. La firma en los papeles coincidía con la mía, y la fecha de cierre de la venta estaba programada para 2 días después. Aún había tiempo. Mi teléfono vibró otra vez. Era un mensaje de Javier: eso es todo lo que tienes que decir. Solo gracias por avisarme. Patético. Disfruta dormir en la calle, pensé. Pero lo que no sabía Javier era que esto era solo el comienzo. Mientras leía su mensaje, una idea empezó a formarse en mi mente, una que seguramente lo dejaría completamente impactado. Lo que él nunca supo fue que, en los últimos 3 años, había estado documentando cada uno de sus movimientos financieros, no por desconfianza inicial, sino porque notaba pequeñas irregularidades, cantidades que desaparecían, facturas de restaurantes caros donde nunca habíamos ido, gastos en joyerías que nunca llegaron a mis manos. Abrí un fondo falso en mi armario y saqué una carpeta roja. Dentro, guardaba copias de estados de cuenta, fotografías de encuentros secretos con una mujer llamada Daniela, y algo que Javier jamás imaginó: grabaciones de llamadas donde discutía abiertamente sobre engañarme y apropiarse de todo nuestro dinero. Necesito actuar rápido, pensé. Mi primera parada fue el bufete donde trabajaba. Mi jefe, el abogado Alberto Montero, me escuchó atentamente mientras le explicaba mi situación. Valeria, esto es un claro caso de fraude matrimonial y falsificación de firma. Podemos detener la venta de tu casa con una orden judicial de emergencia. ¿Cuánto tiempo tomará?, pregunté. Si presentamos las pruebas hoy mismo, en 24 horas podemos tener la orden. Pero la venta se cerraría en 48 horas. Necesitaba más tiempo. Decidí hacer algo arriesgado. Llamé al comprador de la casa, cuyo nombre había visto en los documentos. Buenos días, señor Ramírez. Soy Valeria Mendoza,
la propietaria de la casa que está comprando. Señora Mendoza, su esposo me aseguró que usted estaba al tanto de la venta, respondió. Lamento decirle que no, que mi firma fue falsificada, y que estoy en proceso de presentar cargos. Le advertí antes de que completara la transacción. Hubo un silencio largo del otro lado. Gracias por la información. Hablaré con mi abogado. Menos preocupaciones. Ahora debía solucionar lo de las cuentas vacías. Recordé una cosa importante. Meses atrás, habíamos abierto una cuenta conjunta para depositar la herencia de mi padre, que requería ambas firmas para retirar fondos. En el banco, el gerente revisó los movimientos recientes. Señora Mendoza, su esposo intentó retirar todo el dinero ayer, pero el sistema bloqueó la transacción por falta de su firma. El dinero sigue allí. Sentí un alivio momentáneo. Al menos, tenía algo con que empezar. Solicité separar esa cuenta y transferir los fondos a una nueva, solo a mi nombre. Mientras el gerente procesaba, sonó mi teléfono. Era Daniela. ¿Qué quieres?, pregunté con voz temblorosa. Necesitamos hablar, respondió. Javier no es quien tú crees ni quien yo creía. Nos encontramos en una cafetería cercana. Daniela parecía nerviosa, mirando constantemente por encima de su hombro. Me contó que Javier le prometió que ambas se irían juntas después de vender mi casa, que él las engañaba a ambas. Me mostró mensajes en los que Javier le prometía lo mismo a ella. Y algo más, Javier estaba involucrado en negocios peligrosos, blanqueando dinero a través de propiedades. Todo encajaba. La ausencia prolongada, las llamadas misteriosas, el dinero que desaparecía. Le pregunté por qué me contaba todo. Porque tengo miedo y porque merecía que supieras. Cuando Daniela se fue, mi teléfono vibró con un mensaje de Javier. ¿Qué demonios hiciste? El comprador se echó para atrás. Vas a lamentar meterte en mis asuntos, amenazó. Sonreí por primera vez en todo el día. Javier no tenía idea de lo que se le venía encima. Esa noche, mientras revisaba más documentos, encontré algo que me hizo helar la sangre. Javier había solicitado un préstamo enorme usando mi identidad, y según la fecha, el dinero sería depositado al día siguiente. No podía permitirlo. Tenía que actuar rápidamente. Esa misma noche, elaboré mi plan. Si Javier falsificó mi firma para vender la casa, seguramente también lo hizo para el préstamo. Necesitaba pruebas. A primera hora de la mañana, me dirigí a todas las entidades financieras donde teníamos cuentas. Allí presenté denuncias por suplantación de identidad y solicité copias de todos los documentos firmados recientemente a mi nombre. En el último banco, la representante me informó: Señora Mendoza, encontramos algo extraño. Hay un préstamo a su nombre por 500,000 pesos que será depositado hoy en una cuenta recién creada. Necesito ver la solicitud original con su firma, por favor. Cuando me mostró el documento, era evidente que la firma no coincidía con la mía. Tomé una foto con mi celular y la agregué a mi carpeta de evidencia. Con firmeza, le dije: quiero presentar una denuncia formal por fraude y congelar ese préstamo inmediatamente. Mientras salía del banco, sonó mi teléfono. Era Alberto, mi jefe y ahora también mi abogado. Valeria, conseguimos la orden judicial para detener la venta de la casa, pero hay más. La policía está interesada en tu caso porque coincide con un patrón de fraudes inmobiliarios que llevan investigando meses. Justo en ese momento, mi teléfono vibró con un mensaje de Javier. ¿Dónde está el dinero del préstamo? ¿Qué diablos estás haciendo? No respondí. En su lugar, llamé al detective que Alberto me había mencionado. Detective Morales, soy Valeria Mendoza. Mi abogado, Alberto Montero, me dio su número. Señora Mendoza, estábamos esperando su llamada. Creemos que su esposo podría estar involucrado en una red de fraude inmobiliario que investigamos desde hace meses. Le expliqué todo lo que sabía y le entregué copias de mis pruebas. El detective parecía impresionado. Esto es justo lo que necesitábamos. Con su ayuda, podemos desmantelar toda la operación. Al volver a casa, me sorprendió ver a Javier en la sala. Su rostro estaba rojo de furia. ¿Qué diablos hiciste?, gritó acercándose con amenazas. Arruinaste todo. El banco ya había congelado el préstamo y el comprador había cancelado la venta de la casa. No te sorprende que no sea tan tonta como pensabas, respondí,
manteniendo la calma a pesar del miedo. No tienes idea de en qué te estás metiendo, Valeria. Tengo gente poderosa detrás de mí. ¿Te refieres a los mismos que están siendo investigados por la policía?, pregunté, viendo cómo su rostro palidecía. Javier se acercó más, con los puños cerrados. Justo en ese momento, mi teléfono vibró con una videollamada de un número desconocido. Contesté y puse el altavoz. Valeria, soy Federico Torres, socio de tu esposo. La cara del hombre en la pantalla mostraba seriedad y preocupación. Javier me aseguró que tú estabas de acuerdo con todos los negocios. ¿Es eso cierto? Javier intentó arrebatarme el teléfono, pero me alejé rápidamente. No, señor Torres. No sabía nada hasta que descubrí que mi esposo estaba vaciando nuestras cuentas y falsificando mi firma. ¿Qué está pasando?, exigió Torres. Me aseguró que todo era legal, Federico, balbuceó Javier. La policía tiene todas las pruebas y están cerrando el cerco, interrumpí. La llamada terminó abruptamente. Javier me miró con odio y miedo. No sabes lo que has hecho, susurró antes de salir corriendo de la casa. Esa noche, recibí una llamada del detective Morales. Señora Mendoza, tenemos a su esposo bajo custodia. Intentaba salir del país con documentación falsa y una cantidad significativa de dinero en efectivo. Sentí un nudo en la garganta. A pesar de todo, habíamos compartido 12 años. Entonces, el detective añadió, hay algo más. Tu esposo no actuaba solo. Encontramos evidencia que lo vincula con una red internacional de lavado de dinero. La magnitud de lo ocurrido me golpeó. Esto era mucho más grande de lo que había imaginado. Necesitamos su cooperación para el caso, dijo el detective. Con su testimonio y las pruebas, podríamos desmantelar toda la red. Mientras pensaba en qué hacer, mi teléfono vibró con un mensaje de un número bloqueado. Si testificas, estás muerta. Sabemos dónde vives. La sangre se me heló. ¿En qué me había metido? Esa amenaza cambió todo. Ya no era solo una lucha por justicia, sino por mi vida. Llamé de inmediato al detective Morales. Acabo de recibir una amenaza de muerte. Necesito salir de aquí ahora mismo. No recoja nada, salga por la puerta trasera y camine hasta la esquina. Un auto la estará esperando. Las siguientes 48 horas fueron un torbellino. Me refugiaron en un lugar seguro mientras la policía investigaba la amenaza. Era como estar en una película de suspenso, pero esta era mi realidad. Al segundo día, el detective volvió con una noticia. Hemos identificado el origen de la amenaza. No viene de los socios de Javier, sino de alguien más cercano. Mostró en su tablet un video en la sala de interrogatorios. Allí estaba Daniela, la amante de mi esposo, confesando que ella misma envió el mensaje para asustarme, con la esperanza de que retirara las denuncias. Javier me prometió que si te asustaba lo suficiente, me daría parte del dinero, lloraba Daniela. Me sentí traicionada otra vez, pero también más fuerte. Si no había una amenaza real, podía seguir con mi plan. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Javier enfrenta cargos severos, pero sus socios todavía están libres. Necesitamos tu testimonio para completar el caso. En los días siguientes, trabajé con los fiscales, aportando cada detalle y usando mi experiencia en el bufete para entender y explicar sus esquemas financieros. 3 semanas después, me presenté ante un juez. Javier, sentado al otro lado, parecía derrotado, más delgado y con ojeras profundas. ¿Cómo descubrió las actividades fraudulentas de su esposo?, preguntó el fiscal. Prestando atención, respondí con firmeza. Durante años, noté pequeñas irregularidades que documenté. Nunca pensé que tendría que usarlas, pero me alegro de haberlo hecho. Al salir del juzgado, Alberto me informó. El juez ha ordenado que te devuelvan la titularidad completa de la casa y todos los bienes adquiridos durante el matrimonio. Además, las entidades cancelaron el préstamo fraudulento. Un mes después, toda la red fue desmantelada, 17 personas arrestadas, incluyendo a Federico Torres y otros socios. Javier fue condenado a 8 años de prisión por fraude, falsificación y lavado de dinero. Una tarde, mientras reorganizaba mi casa, encontré una carta bajo la puerta. Era de Javier, escrita desde la cárcel. Valeria, nunca imaginé que fueras tan inteligente y valiente. Pasé años subestimándote, creyendo que eras ingenua y manipulable.
Ahora, he perdido todo mientras tú has recuperado todo. Tenías razón. No te conocía en absoluto. Sonreí al leerla, sin necesitar su reconocimiento para saber mi valor. 6 meses después, mi historia fue reconocida a nivel nacional. Varias mujeres en situaciones similares comenzaron a contactarme en busca de consejo. Con el apoyo de Alberto, fundé una organización para ayudar a víctimas de fraude matrimonial y financiero. Una tarde, mientras daba una charla sobre señales de alerta en relaciones tóxicas, vi en las noticias a Javier. Había aceptado colaborar con las autoridades para reducir su condena, entregando información sobre operaciones de lavado en varios países. ¿Me arrepiento de haberlo denunciado? Ni por un segundo. Lo que parecía el peor día de mi vida, cuando encontré esa nota, en realidad fue el comienzo de mi libertad. Hoy, mientras camino por los pasillos del bufete donde ahora soy socia, pienso en lo lejos que he llegado. De ser la esposa aburrida que Javier menospreciaba, a convertirme en abogada especializada en fraudes financieros y en una voz para quienes han sido víctimas como yo. La nota que Javier dejó aquel día sigue en mi escritorio, como un recordatorio: estoy harto de ti y de tu vida aburrida. Me llevo todo. Qué equivocado estaba. No se llevó mi inteligencia, ni mi determinación, ni la capacidad de reconstruirme. Y al final, fui yo quien logró lo que parecía imposible: recuperar mi dignidad, mi libertad y mi poder. Cuando la gente me pregunta cómo logré transformar aquella situación devastadora, siempre respondo lo mismo: nunca subestimes a alguien a quien crees conocer completamente. A veces, la persona más silenciosa en la habitación guarda los secretos más poderosos. Mi historia no termina con venganza, sino con justicia. Y esa es la mejor forma de cerrar un capítulo doloroso y comenzar uno lleno de nuevas posibilidades.